La pandemia no solo dejará enfermos y muertos a América Latina, sino que arrastrará consigo mucha agitación social, económica y política. Oficialmente la pandemia inició en marzo del pasado año y de ahí para acá, casi ningún país de América Latina ha tenido sosiego. En Bolivia, que venía de un golpe de Estado en noviembre de 2019, la presidenta de facto, Yanine Áñez, dejó de lado la crisis sanitaria y maniobró para prolongar su mandato, pero al final la indolencia ante las víctimas y la lucha popular se impusieron y los candidatos auspiciados por ella fueron barridos en la primera ronda electoral. En estos momentos, tanto Áñez como una parte de sus funcionarios guardan prisión imputados de crímenes de sangre y de actos de corrupción. En Ecuador, la crisis social y económica agravada por la pandemia se mezcló con la crisis política y en 15 días estrenará un nuevo presidente que algunos vaticinan podría profundizar los niveles de insatisfacción colectiva debido a sus concepciones político-sociales y sus prácticas neoliberales. Chile, que desde hace décadas algunos economistas y políticos lo vendían como el paraíso latinoamericano, no sale de una convulsión. Cabe recordar que debió celebrar elecciones el 11 de abril, pero los estragos de la pandemia son tan fuertes que hubo que posponerlas para el sábado y domingo venideros. En lo inmediato, la dureza de la situación económica obligó a que el Congreso de Chile votara una ley que dispuso las AFP entregaran el 30% de los fondos de sus pensiones a los trabajadores en 3 partidas. En estos momentos, la población trabajadora está retirando la última partida. En Perú, la situación no puede ser peor. Los hospitales no dan abasto para la cantidad de contagiados y los pacientes que logran ser ingresados se agravan y mueren por falta de oxígeno y otros medios para recobrar la salud. Se recuerda que el presente es un año electoral en Perú y que en la primera vuelta participaron 18 candidatos, quedando punteros el maestro de escuela rural, Pedro Castillo, y Keiko Fujimori, para quien la Fiscalía peruana pidió 30 años de prisión por alegados actos de corrupción, mientras su padre, el expresidente y dictador Alberto Fujimori, purga una condena de 25 años por crímenes de sangre y actos de corrupción. En Nicaragua habrá elecciones a finales de este año y se entiende que la crisis económica, sumada al natural desgaste del presidente Daniel Ortega, con casi 15 años corridos en el gobierno, empujarán a que otro partido llegue a la dirección del Estado. Lo de Brasil sobrepasa la imaginación de cualquier escritor de cuentos y novelas. Según las cifras oficiales, días atrás estaban muriendo 3,000 personas diarias por el COVID, mientras los contagiados pasaban de 20 y 30,000 cada 24 horas, con el agravante de que el presidente Jair Bolsonaro llama mujercitas y homosexuales a los que demandan el uso de mascarillas y el distanciamiento físico como medios para evitar que el virus se expanda. También en Argentina, Uruguay y Paraguay, la crisis sanitaria ha producido agitación social y política. Tanto es así que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, tuvo que hacer malabares para no ser destituido por el Congreso. Y el caso más reciente y duro es el de Colombia, cuyo presidente Iván Duque, en medio de la pobreza agudizada por la pandemia que ha dejado sin empleo a millones de colombianos, introdujo al Congreso un proyecto de reforma fiscal que colmó la copa de la paciencia social. Y por ello millares de personas se lanzaron a las calles, especialmente jóvenes que ven cada vez más oscuro su futuro, a pesar de contar con los conocimientos y habilidades que les permitan vivir en mejores condiciones que las que vivieron sus abuelos y padres. Lo cierto es que todavía este domingo, 12 días después de presentado el proyecto que luego fue retirado para modificación, los colombianos siguen en las calles pidiendo al presidente Duque que no solo retire el proyecto, sino que cambie su política social y económica y que detenga las frecuentes masacres que se dan en esa nación sudamericana. Visto este panorama, hay dos verdades innegables. En América Latina existía una crisis que se profundizó más con la pandemia del COVID-19, ya que parte de los recursos que disponían los gobiernos debieron utilizarlos para enfrentar la enfermedad. Y la otra verdad es que en medio de esta situación no hay condiciones para aprobar nuevas reformas fiscales sin que las mismas originen una explosión social como la ocurrida en Colombia, que removió los cimientos del gobierno y que, según analistas, desalojará al partido uribista del poder en las elecciones del próximo año. Avelino García, paso a paso.